A continuación, Salud Femenina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina. Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de su programa Salud Femenina. Les saluda Antonio Rojas, médico ginecólogo. El día de hoy tengo el agrado de conversar con ustedes acerca de un tema muy importante, ya que es uno de los principales, una de las principales causas por las que nuestros pacientes van a nuestra consulta, que es el dolor pélvico. El dolor pélvico es una entidad que se presenta en las mujeres, que es tan habitual que lo vemos prácticamente todos los días en nuestras consultas. Es por eso la importancia de poder transmitir un mensaje a todos nuestros pacientes para que puedan conocer un poco más acerca de este tema y puedan reconocer cuando tenemos alguno de los signos de alarma que requiere que acudas inmediatamente a tu médico de confianza. Entonces, para definir esta enfermedad vamos a poner una imagen en este momento que dice muchísimo. Es una mujer que tiene sus manos en el vientre, que está, se la ve que tiene mucho dolor, está con una posición encorvada hacia adelante. Esta imagen dice muchísimo. ¿Por qué nos dice tanto? Porque es como nosotros recibimos a nuestras pacientes en nuestra consulta, justamente. Entonces vamos a volver para poderle dar una buena definición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como médicos cuando nosotros tenemos una paciente que tiene esto? Lo que tenemos que hacer justamente es llegar a un diagnóstico, que esa es la parte muy importante que necesita un análisis completo. Necesita a veces un trabajo multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Que no solo tu médico a veces va a estar involucrado en el diagnóstico de ese dolor, sino muchas veces van a estar varios médicos tratando de llegar a un diagnóstico acertado antes de tomar decisiones en cuanto a tratamiento, en cuanto a exámenes que nos van a ayudar a llegar a ese diagnóstico. Entonces, al tener que trabajar todos juntos, muchas veces este diagnóstico puede tardar, pero nuestros pacientes pueden llegar con un cuadro que es agudo. Es agudo, eso quiere decir que tiene un comienzo abrupto, un comienzo muy rápido y necesita que tu médico tome una decisión pronto. Entonces, tenemos varios tipos de dolor, entre esos justamente el que hemos hablado ahorita, que es el agudo. Tenemos un dolor que es un poco más, en un lapso más largo de tiempo, que es un dolor crónico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tu médico tiene que comenzar a hacer una buena historia clínica. Como siempre les hemos dicho en nuestro programa, cada uno de los diagnósticos que conversamos exige que tu médico dedique mucho tiempo a la parte principal, que es la historia clínica. Con esto podemos llegar mucho más fácil a un diagnóstico. No siempre hay que comenzar haciendo exámenes, sino con una buena conversación contigo pueden llegar a un diagnóstico. Entonces, cuando el diagnóstico tiene que ser un poco más rápido, cuando tenemos una enfermedad aguda, tenemos que llegar a encontrar la causa muy rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exámenes muchas veces, vamos a hacer una buena valoración, una palpación, muchas veces una ecografía, y vamos a encontrar múltiples diagnósticos en la mujer. ¿Por qué? Porque la zona pélvica tiene múltiples órganos, ¿sí? Pueden ser causas ginecológicas, causas intestinales, ¿sí? Podemos tener causas musculares. Entonces, justamente hay que saber encontrar esto. Hay que recordar que este diagnóstico es tan importante que es una de las causas más frecuentes por la que nosotros los médicos hospitalizamos a nuestras pacientes, ¿sí? Entonces, hablando del dolor agudo, es ese dolor que se presenta rápido, por el que tú vas a ir inmediatamente al médico porque no puedes soportarlo en casa. Probablemente ya pudiste haber tomado algo de medicación o algún médico pudo haber prescrito algo que no ha funcionado. Vas a tu médico.
nosotros cuando recibimos a nuestras pacientes femeninas, ¿qué es lo que primerito tenemos que sospechar? Es en la presencia de un embarazo que puede tener problemas, es un embarazo que podría no estar en el útero. Entonces ahí hablaremos de un embarazo ectópico. ¿Qué significa un embarazo ectópico? Es cuando el embarazo se produce fuera del útero. Puede ser en las trompas, en el ovario, que más adelante ya veremos en una imagen. Entonces, esta es una de las causas. Puede llegar la paciente con sangrado. Tenemos que hacer un análisis de las últimas menstruaciones de nuestras pacientes para ver si puede ser esta una de las causas de este dolor. Adicionalmente a eso, tenemos que hacer un análisis para ver si es que es solo por una menstruación dolorosa, una dismenorrea que se llama esto, con múltiples causas. ¿Cuáles pueden ser unas causas? El uso de la T de cobre, por ejemplo, puede producir dolor y puede producir un dolor intenso que necesita ser tratada por tu médico. Adicionalmente a eso, tenemos una enfermedad que en una entrega más adelante conversaremos, porque es un tema muy extenso también, que es la endometriosis, que es la presencia de tejido del endometrio del útero en partes externas como son los ovarios, en el peritorio, en el intestino, y esto puede causar muchas veces dolor intenso, dolor crónico. Nuestros pacientes pueden tener muchas veces dolor en la relación sexual justo por esta causa. Y podemos también sospechar en una miomatosis, la presencia de miomas, que son tumores benignos a nivel del útero, que podrían degenerarse y producir dolor. Otra causa muy importante que tiene que observar tu médico es las causas ováricas, como habíamos hablado en nuestras entregas anteriores, la presencia de quistes, que pueden ser quistes hemorrágicos, pueden ser quistes que están produciendo compresión en algún órgano o que se ve comprometido su vascularización y esto produce dolor. Entonces, vamos a desglosar un poco estas causas de dolor, ¿sí? Para que sea un poco más claro el mensaje a nuestras pacientes. Vamos a ver en una imagen ahora, que es lo que habíamos hablado hace un momento, que es la presencia de un embarazo fuera del útero. Como vemos en el círculo rojo, eso significa que hay un embarazo que está creciendo a nivel de la trompa. Esta trompa se puede ver comprometida hasta que puede romperse esta trompa, puede comenzar a sangrar esta trompa. Y esto va a generar un dolor intenso a nivel de nuestras pacientes, ¿sí? En la siguiente imagen que vamos a ver ahora, es una imagen real en una cirugía, donde el médico, cuando ya se diagnostica este embarazo ectópico, es decir, fuera del útero, el útero es la bolita rosada que vemos en la parte superior, la continuidad es la trompa, y donde está el círculo negro, vemos claramente que esa trompa está muy engrosada, está grande, está tortuosa, está vascularizada. Eso es justamente porque está creciendo un embarazo ahí. Este embarazo puede llegar a accidentarse y podemos poner en compromiso la vida de nuestras pacientes, y es por eso que este diagnóstico tiene que estar siempre claro. Otro diagnóstico es la amenaza de aborto, como vamos a ver en la siguiente imagen. Es cuando tú tienes un embarazo normal, pero que se ha generado un sangrado. En la parte del círculo podemos ver este sangrado que sale a través de la vagina, y esto podría generar contracción y dolor a nuestras pacientes. Por eso tiene que estar siempre en nuestros diagnósticos diferenciales. Otra causa, cuando nosotros tenemos un embarazo, volvamos por favor. Cuando nosotros tenemos un embarazo normal que está progresando bien, que está yendo tranquilo, nuestros pacientes a veces cuando hacen algún movimiento comienzan a tener un poco de dolor a nivel de las ingles, un poco de dolor a nivel de la espalda. Y muchas veces el médico trata de dar medicación y no sabemos realmente cuál es la causa. La causa de estos dolores puede ser una distensión de los ligamentos. Vamos a ver en esta imagen ahora, esta imagen que vamos a mostrar en este momento es una imagen que nos dice muchísimo en pacientes que están embarazadas. El útero, que es la estructura rosada grande que estamos viendo, comienza a distenderse, comienza a generar compresión sobre otros órganos, y el útero está fijado a la pelvis a través de unos cordones gruesos, que son los ligamentos, que le mantienen firme en la pelvis. Este útero sigue creciendo y estos ligamentos también tienen que distenderse, crecer, y esto va a producir a veces unas punzadas o dolores a nivel de columna, de la parte baja de la cadera y de la ingles. Entonces, en la flecha roja vemos un ligamento importantísimo que está fijando, que es el que más va a producir dolor. Entonces, cuando nuestros pacientes nos llegan y nos dicen:
Doc, estoy súper bien, pero tengo unas punzadas y unos dolores en la ingle. Es por justamente esta distensión ligamentaria. Los fijadores en la parte posterior, en la flecha negra, estos fijan el útero hacia el sacro y esto puede producir también ese dolor particular en nuestras pacientes. Muy bien, volvamos por favor. Entonces, esto es en las causas por embarazo, que siempre tiene que ser nuestro primer diagnóstico diferencial cuando una paciente llega con dolor pélvico, ¿sí? Una de las causas muy comunes también, cuando hemos descartado que la paciente no se encuentra en embarazo, porque justamente ha menstruado días anteriores o porque no está relacionado, es que la paciente tenga trastornos genitourinarios. ¿Qué significa eso? Que puede tener una infección a nivel del tracto urinario. Hay que recordar que la parte urinaria en la mujer es muy diferente a la del hombre. Es por eso que las mujeres tienen una frecuencia, una incidencia muchísimo más alta que los hombres. ¿Por qué razón? Porque la uretra en los hombres es larguísima, mide más o menos 18 centímetros. En cambio, una mujer, desde el introito, es decir, desde la parte externa hasta la parte de la vejiga, nada más tiene entre 3 y 4 centímetros. Eso quiere decir que las bacterias tienen que recorrer un trayecto muchísimo más corto y la paciente puede tener una frecuencia de infecciones de vías urinarias bastante habitual en el año. Entonces, estos diagnósticos hay que tomarlos en cuenta. Vamos a ver en la siguiente imagen. Una imagen es el cuerpo de una mujer donde vamos a ver el tracto urinario, donde se ven los riñones en la parte superior. Se ve los ureteres que conectan los riñones con la vejiga y la uretra, que es justamente donde la paciente va a ver la orina. Entonces, al ser muy pequeño este trayecto, podemos tener infecciones en todo este tracto. Vamos a ir desde abajo. Desde abajo vemos que puede haber una inflamación, una infección por múltiples causas. Mucho tiempo con el interior, relaciones sexuales, piscinas, jacuzzis, playa, etcétera, múltiples causas. Es por eso que este diagnóstico es tan común en nuestro día a día. Esta infección puede hacer que la vejiga se vea comprometida produciendo una cistitis. ¿Qué es la cistitis? Es justamente una inflamación a nivel de las paredes de la vejiga donde la paciente va a percibir un ardor, una molestia, una frecuencia urinaria aumentada. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Si es que esta infección no es tratada a tiempo o progresa muy rápido, es una bacteria un poco más agresiva, esta infección puede ascender a través de los ureteres y por último llegar al riñón, donde vamos a tener un diagnóstico de pielonefritis, que es la infección del riñón. Y aquí hemos puesto justamente una litiasis. Justo donde vemos que explica los ureteres y vemos este círculo, puede presentarse un dolor intenso por la presencia de cálculos a nivel de los ureteres. Volvamos, por favor. Entonces, estas infecciones de vías urinarias son parte de nuestro día a día. Hay que tomarlos en cuenta porque puede generar un dolor pélvico importante que puede ser de comienzo abrupto, en el que la paciente tiene una molestia muy grande. Muchas veces cuando nosotros realizamos un diagnóstico acertado podemos llegar a hospitalizar a las pacientes por esta causa, porque a veces la paciente puede requerir un tratamiento intravenoso y un tratamiento que exija que el médico mantenga a la paciente hospitalizada. Entonces, vamos a pasar a la siguiente causa común, que son las infecciones. ¿Qué infecciones se pueden presentar a nivel de la pelvis? Cuando la paciente tiene un poco de secreción que no ha sido tratada o que es una infección resistente, que ya ha usado óvulos, esta infección puede ascender hacia el útero. Este útero se puede ver comprometido y a su vez, como tenemos una conexión con la parte interna, que son las trompas de falopio, estas bacterias pueden llegar ahí. Y vamos a ver una imagen ahora en donde vemos que esta bacteria puede subir a través del útero, inflamando al útero, puede llegar a través de la trompa, inflamar a la trompa y a su vez al ovario. Entonces, en el lado derecho de la imagen vamos a ver toda esta patología, donde vemos una trompa grande, tortuosa, vascularizada, enrojecida y a su vez ha infectado al ovario. En el lado izquierdo vemos que la paciente está tranquila, es normal, todo eso es normal, todas esas estructuras están como deben ser. ¿Y qué es lo que ha pasado? Esta infección subió. ¿Qué es lo que la paciente va a sentir? Muchas veces podría presentarse algo de secreción, a veces no pueden tener fiebre,
pero tienen un dolor exquisito. Si es que han tenido intimidad, si han tenido relaciones, se genera un dolor muy intenso. Cuando son valoradas por el médico, tu médico probablemente hará un tacto y este tacto nos dirá muchísimo. ¿Qué nos va a decir esto? Que si es que el médico toca el cuello del útero, se va a generar un dolor exquisito. La paciente muchas veces se queda hasta sin habla del dolor intenso que genera esto, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta, cuando tenemos infecciones, acude a tu médico para que no pueda haber una infección en ascenso, ¿sí? La principal causa de estos son por lo general enfermedades de transmisión sexual, entonces hay que tomarlas en cuenta, ¿sí? Esta se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que es justamente que esta bacteria ha inflamado los anexos, que son justamente los ovarios, y también se ha visto comprometida la trompa, ¿no? Esto puede generar líquido y tu médico tendrá que hacer probablemente un eco para llegar a un diagnóstico, más la clínica que tú presentarás. En la siguiente imagen vamos a ver otra causa de infección, que es el absceso tubovárico. ¿Qué significa esto? Que si es que ya esta infección avanzó, va a generar pus y va a generar una alteración de la anatomía normal de la mujer, entonces se van a crear estas adherencias, estas pequeñas como telitas que están uniendo al ovario, a la trompa, y se pierde la anatomía, no se reconoce nada. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? Muchas veces es quirúrgico. Tu médico tendrá que tomar una decisión de hacer un procedimiento para limpiar todo esto, más la hospitalización y el uso de antibióticos. Volvamos, por favor. Entonces, estas causas infecciosas son de tomar en cuenta, porque esto puede poner en riesgo la vida de nuestros pacientes cuando no han sido bien tratadas. Hay que tomar en cuenta que si es que nuestra paciente tiene una clínica de dolor intenso, si es que ya hemos descartado el embarazo, si hemos descartado una infección de vías urinarias, nuestra paciente puede verse con una infección a nivel de la pelvis. Esta enfermedad genera una inflamación pélvica y por eso viene este nombre a esta entidad, a esta enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar también otra causa muy común. Cuando ya hemos descartado todo esto, pasamos a que podríamos tener algún problema a nivel del ovario. El ovario, como habíamos hablado en una entrega anterior, puede generar quistes, puede verse infectado, como habíamos hablado ahorita, y estos quistes pueden generar dolor. Cuando estos quistes aumentan su tamaño, puede haber compresión a nivel de otros órganos, puede haber torsión, puede haber un quiste que ha sangrado. Entonces hay que tomar en cuenta. Vamos a ver una imagen explicativa para que sea más fácil de entendimiento. En el lado izquierdo vemos que el ovario está normal, es del tamaño de un almendro y no ha pasado nada. En el lado derecho vemos en cambio una masa grande. Esta masa puede ser sólida, puede ser líquida. Si es que es líquida es un quiste, y si es que es quístico puede ser de líquido claro o puede ser hemático, porque muchas veces después de la ovulación se puede generar un sangrado y este sangrado se encapsula, se hace un quiste grande y la paciente podría tener dolor. ¿Es esto quirúrgico siempre? No es siempre quirúrgico. Entonces volvamos, por favor. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tenemos un dolor? Cuando ya se ha diagnosticado un quiste. Dependiendo el quiste que se encuentra, puede ser necesario solo una observación de tu médico, porque no todos los quistes son quirúrgicos. Pero si es que se ve que el tamaño del quiste es muy grande, si es que se está sospechando de una torsión, ¿qué significa esto? Que si tú tienes una masa a nivel de tu ovario, puede girar por el tamaño, puede verse por el tema de gravedad, puede girar, y este giro que se produce en el órgano va a evitar que el flujo sanguíneo sea adecuado, y esto va a generar un dolor exquisito, un dolor muy intenso, que muchas veces termina siendo quirúrgico. Para el tema quirúrgico tenemos múltiples procedimientos, que puede ser una laparotomía, que es justamente hacer una herida en el abdomen para solucionar el problema. Pero ahora, con el advenimiento de la tecnología y todo, tenemos la laparoscopía, que es una maravilla. Solo se ingresan trocares pequeños, que vamos a ver más adelante, y con eso se va a solucionar el problema. Entonces, hemos hablado también ya del ovario. Sabemos que tenemos riesgo de que puedas generar un quiste. Este quiste puede generar dolor y puede llevarnos a tener un dolor intenso, que puede ser agudo, o sea, muy rápido, o puede ser crónico, que está presente durante algunos días y puede llegar a semanas o meses, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué es lo que tú vas sintiendo, tendrás que acudir a tu médico de confianza.
Y por último vamos a hablar de unas causas más, que es la parte gastrointestinal. A pesar de que sale de nuestra área, hay que tomar en cuenta porque son diagnósticos muy comunes. Vamos a ver en la siguiente imagen, una imagen que dice muchísimo, ¿sí? En el lado izquierdo de la pantalla van a ver que está enmarcado el colon. El colon es un órgano del tracto gastrointestinal, en donde va a verse una patología importante, que es justamente la colitis, es la inflamación del colon. Esta inflamación del colon puede generar muchísimo dolor en nuestros pacientes, un dolor crónico, un dolor de progresión de varios días, meses, a veces años, que nuestros pacientes presentan dolor y dolor y dolor y no sabemos a qué adjudicarlo. Puede ser porque tenemos un problema a nivel del colon. Esta colitis puede llevarnos a un síndrome de colon irritable, ¿sí? O podríamos tener algún otro trastorno de motilidad a nivel del colon. Entonces es importante que nuestros pacientes tienen un dolor difuso, no localizado, que puede ir un poco más arriba de la pelvis, sospechar siempre en el colon, ¿sí? En la parte derecha de la imagen vemos justamente el apéndice. ¿Qué es el apéndice? Es una estructura linfoide del colon, ¿sí? Que es un órgano en la parte abdominal, que está en el lado derecho de tu abdomen y que puede inflamarse. Esta inflamación es muy común, es una inflamación de esta estructura que produce muchísimo dolor. Tiene la particularidad de que este dolor nunca va a ceder, siempre va a ser progresivo hasta que termina siendo quirúrgico. Es por eso que pacientes que tienen apéndice y tienen dolor no tienen que tomar medicación, no se automediquen cuando tenemos dolor en la parte derecha del abdomen. Entonces este dolor va a ser progresivo y va a terminar 100% de las veces en cirugía. Cuando esto no ha sido diagnosticado a tiempo, podríamos llegar a tener una peritonitis. ¿Qué significa eso? Que hay una ruptura de este órgano, hay salida de líquido y una inflamación de todo el peritoneo, que es una capa que protege a todos los órganos del abdomen. Esto va a llevar a un dolor muy intenso y que puede comprometer la vida de nuestros pacientes. Es por eso que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y por último, en el tema gastrointestinal, hablamos de la parte de gastroenteritis, que son infecciones a nivel del tracto intestinal. Muy bien, entonces volvamos por favor. ¿Qué es lo que tiene que hacer tu médico cuando ya tiene una sospecha diagnóstica solo por la clínica y por lo que ha conversado contigo? Muchas veces vamos a pasar al tema diagnóstico, apoyo diagnóstico, que es justamente los exámenes de laboratorio. Muy importante hacer un examen de sangre, hacer una biometría hemática, donde vamos a poder sospechar la presencia de células de defensa en aumento para sospechar una infección, por ejemplo, ¿sí? Adicionalmente a eso vamos a hacer un examen de orina, justamente porque una de las principales causas es lo que habíamos hablado, trastornos en el tracto genitourinario. Hay que hacer un examen de embarazo. Siempre tu médico de entrada, sobre todo si es que no has tenido una menstruación recientemente, hay que sospechar la presencia de un embarazo. Hay que hacer cultivos muchas veces. Estos cultivos tenemos que tomar en cuenta que podemos hacer cultivos de orina y cultivos de secreción. Estos cultivos de secreción hay que hacerlos para evitar, para poder encontrar bacterias en esta zona. Y los métodos de apoyo diagnóstico de imagen. El eco en la parte ginecológica, ginecobstétrica, son importantísimos y hay que tomarlo en cuenta porque prácticamente todo tu médico tiene que tener esto a la mano. Luego, en la imagen que vamos a ver adelante, que es justamente una tomografía, hay que hacer tomografías cuando no se ha llegado a un diagnóstico con ecografía. Y por último, vamos a ver la última imagen, que es la laparoscopia. Este método diagnóstico es introducir una cámara en el abdomen, hacer una distensión con gas y, si es que es necesario, introducir un trocar para solucionar el problema cuando tenemos quistes, abscesos, para hacer limpiezas, cuando tenemos apéndices. Este es el procedimiento, el gold estándar para tomar decisiones en la parte quirúrgica con nuestros pacientes. Entonces, hemos hablado de un tema muy importante el día de hoy. El dolor pélvico hay que tomarlo en cuenta, puede ser agudo, puede ser crónico y necesita una buena valoración de tu médico. Y no se olviden lo que siempre les recordamos: cuando vayas a tu médico, nunca salgas con dudas,
siempre comenta todas las inquietudes que tengas con tu médico para así poder darte una mejor atención. Eso es todo lo que podemos decir el día de hoy acerca de este interesante tema. Les saluda Antonio Rojas. Nos veremos en una próxima entrega. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina,